Bon dia a tothom. Buenos días a todos y a todas. Y bien, en primer lugar, me gustaría agradecer a las alumnas del ciclo de grado superior de mediación comunicativa del Instituto IE Ronda de Lleida por colaborar en la interpretación en lenguaje de signos de este acto. También quiero agradecer a los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol de Lleida, que mientras se realiza este acto están elaborando un visual thinking que proyectaremos al finalizar las conversaciones. Y también quiero saludar a las personas que nos puedan estar viendo por streaming. Vamos a dar paso propiamente a lo que es la conversación que tenemos prevista desde el trabajo social, que como habéis visto lleva el título del trabajo social posible. Bien, ha sido un título no fácil de encontrar porque queríamos decir muchas cosas y nos íbamos de un extremo como es el mito del trabajo social a otro extremo que sería la utopía en el trabajo social y finalmente dijimos, bueno, pues habrá un trabajo social posible y por eso le hemos puesto este nombre. No voy a profundizar más porque es un título sugerente y abierto que nuestras invitadas irán desgranando y concretando a partir de sus aportaciones. Bien, tengo que decir que para mí es un orgullo estar aquí al lado de estas dos grandes personas que podemos afirmar que son referentes y que inspiran a cada una a su forma y a su modo a muchas profesionales del trabajo social actual, pero también a muchas personas que nos dedicamos también a formar a trabajadoras sociales. Y esto es así porque son personas implicadas, personas preocupadas y ocupadas en reflexionar sobre el trabajo social desde diferentes perspectivas y posiciones. Ellas son un ejemplo de cómo se puede promocionar el trabajo social desde un despacho, de una institución, de una administración, de una universidad, en el aula, desde el activismo social, también, ¿por qué no?, desde el activismo político, desde las redes sociales o desde la divulgación científica. Bien, paso a presentar a Belén Navarro, aquí a mi derecha. Muchas gracias por estar aquí. Ya estuvo con nosotros hace 2 años y nos encantó y por eso vuelve a estar aquí, me imagino que tú también. Ella es trabajadora social, vive en Almería. Y bien, Belén es una persona que tiene un sentido del humor espectacular y, de hecho, estar con ella es reírse seguro, ¿vale? Y también le gusta mucho contar historias y anécdotas. Y bien, rápidamente, una que explicó ya cuando era niña, quería ser periodista, por aquello de ir a las guerras a ver cómo los demás se pegaban tiros, fotografiar cosas y vivir experiencias emocionantes. Con el tiempo, cuando llegó el momento de escoger la carrera que quería hacer, un familiar suyo le dijo, hombre, coge algo que no sea tan disparate. Y entonces cogió trabajo social y se matriculó en la Escuela de Trabajo Social de Granada, en el año 90. Dice que no tenía ni idea de qué era aquello y solo sabía que se ayudaba a gente pobre. Bueno, dice que quizá tenga una vena masoquista. La carrera le gustó y es evidente, y eso lo digo yo, que la preocupación por lo que pasa en el mundo y a las personas en particular lo lleva dentro desde niña. Belén, además, está contenta con su currículum, pero ella también dice que lo que le gustaría que apareciese en realidad en su currículum son recomendaciones de sus usuarios. Por ejemplo, esta asistenta social me respetó y me ayudó en lo que pudo, o de sus compañeros, es una tía legal, trata de no putearte, o de sus jefes, da mucho por saco, pero es trabajadora. En definitiva, ese currículum oculto que tanto cuesta reconocer. Bien, después de una larga trayectoria en centros de servicios sociales comunitarios, actualmente es la coordinadora del Instituto Almeriense de Tutela, pero también le gusta que la definan como formadora. Bien, el ordenador, más que una herramienta para ella, es un sparring. Siempre ha sido muy aficionada a las nuevas tecnologías y desde su tierra escribe sobre el trabajo social en particular y en lo que le inquieta en general. Belén nos atrapa en su blog, titulado Trabajo Social y tal, que muchos conoceréis.
y en las redes sociales en general, a través de la reflexión, la crítica social, el autoanálisis, la mirada hacia dentro del trabajo social y a los ojos de las personas que atienden. Algunas de sus entradas más visitadas han sido las mentiras de los usuarios de servicios sociales. Es más fácil salir de IKEA que engañar con las prestaciones sociales. Los patrones migratorios de dependientus patilargo, el asqueroso carnet de pobre y la más reciente que se titula intrusismo. Bien, tiene muchas etiquetas para las redes sociales, algunas de ellas, caso social, derechos sociales, marea social, píldora de conocimiento, renta básica, trabajo social crítico, entre otras. A sus entradas en el blog también podemos añadir artículos de gran interés, como apuntes para un trabajo social crítico, que no criticón, las redes sociales como ventana de oportunidad para el trabajo social, tipología de clientes en el trabajo social, una herramienta para mejorar el trabajo social. Y bien, a Belén le encanta mucho leer y le gusta un clásico, como es El Principito, y especialmente ese pasaje que tiene que ver con la relación, el vínculo profesional y en cómo nos acercamos para conocer al otro. Y dice así: a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Y solamente con estos detalles creen conocerle. Gracias, Belén, por estar aquí. Y continúo con... Bien. A mi izquierda, otra gran persona, Koldovi Velasco. Y bien, Koldovi es la primera vez que está aquí. Espero que también tengas ganas de repetir. Lo haremos lo mejor posible. Bien, Koldovi se caracteriza por su inmensa humanidad y una fuerte ternura, con la que comparte todas las propuestas de activismo social. Y eso lo he podido comprobar desde el primer momento que hablé con ella por teléfono. Koldovi es una mujer luchadora, activista social, desde la no violencia. El eje de las luchas en las que participa son el trabajo por la justicia y la paz, ligada al antimilitarismo, al anticapitalismo, a la despatriarcalización y a la no violencia. Se define a sí misma como una mujer en camino que agradece a todos y a todas sus antecesoras que sean referencia y dadoras de sentido a nuestros caminos. Es activista de diferentes colectivos sociales, tales como la Red Canaria en defensa del sistema público de servicios sociales, Alternativa Antimilitarista y Economía Alternativa. Su propuesta es soñar con un trabajo social que pone un grano de arena en el ojo de Goliat, en alianza con los movimientos que nos hace más fuertes y guerreros. Koldovi tiene una mente rápida que nos explica en clave musical ideas que nos abren la mente. Nos pide tener nuevas miradas, buscar respuestas y no tener miedo. Nos insta a ejercer un trabajo social que tienda puentes, que rescate la lucha, que no se somete. Un trabajo social bailable, disfrutable, que sale del armario. Un trabajo social que empodera, que se forma, que se organiza colectivamente, un aguafiestas del poder dominante, rebelde y valiente. Lucha encarecidamente contra la pobreza que otros se empeñan en esconder o en cuantificar en lugar de intentar terminar con ella. Koldovi es profesora de Trabajo Social en la Universidad de Palma de Gran Canaria, investigadora social y vocal de movimientos sociales de la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social de Las Palmas. Koldovi ha emprendido diversos estudios de investigación sobre la situación de los servicios sociales en Canarias y pertenece al equipo de investigación del empobrecimiento en la zona rural de Gran Canaria. Ha experimentado el trabajo social desde el trabajo de calle con niños y niñas, desde el módulo de mujeres en la prisión de Salto del Negro, desde el trabajo social indirecto en programas de infancia, juventud, mujer, formación, análisis y denuncia de Cáritas, entre otras muchas experiencias. Algunas de sus publicaciones son Mediamos
o sustituimos en el ejercicio de la profesión, parar el tren, la respuesta de la sociedad política ante la reforma de la administración local, otro trabajo social es posible o 7 puertas para abrirnos a otro trabajo social. Se define como aprendiz de payasa y nos plantea que hay que mirar y transformar nuestras miradas, imaginar que podemos reinventar la voz, crear conciencia y construcción colectiva. La acción reivindicativa es trabajo social. En su artículo sobre las 7 puertas, en la puerta 7ª nos anuncia que la unión del rebaño obliga al tigre a dormir sin cenar. Muchas gracias, Koldo, por estar aquí. Bien, una vez presentadas, la dinámica que hemos planteado, tendrán cada una de ellas unos 20 minutos para exponer sus ideas, sus reflexiones en torno al título de la jornada, y después les hemos pedido que se produzca un debate, un diálogo, una conversación entre ellas a partir de las ideas que les haya sugerido el uno de la otra y así sucesivamente. Y bueno, luego daremos paso a la palabra al público y finalmente intentaremos ser puntuales y a las 2 proyectaremos el visual thinking de los compañeros. Belén, cuando quieras. Primero voy a intentar saber ponerme esto. Pónmelo así. Creo que funciona ya. Es el momento de dejar de decir inconveniencia, ¿verdad? Estamos a micro abierto ya. Esto es interesante saberlo. Vale. Ponlo en pantalla completa. A ver. Bueno. Buenos días. Se siente uno un poco Madonna con esto. Koldo, ya verás cuando te toque. No sé, no apetece hablar, apetece hacer otro tipo de cosas. Con este tipo de micro, pero bueno, se supone que estoy aquí para decir cosas. Bien, bueno, Ramón ha sido excesivamente generoso con la presentación, sobre todo teniendo en cuenta que yo ya vine. A mí, debo confesar que me sorprendió cuando recibí tu llamada telefónica, porque digo, han tenido la insensatez de volver a invitarme. Yo encantada, vamos, fui una chica muy fácil, tú sabes que te hice así un poco, tengo que pensarlo, pero no, en realidad no tenía absolutamente nada que pensar. Y bueno, aquí estoy muy, muy, muy agradecida, de verdad, tanto a la Universidad de Lleida y a la Facultad de Trabajo Social en este caso, como al Colegio de Trabajo Social de Cataluña y como a mis amigas de Ágora, a las que esta tarde les pediré me hagan hija adoptiva, que es algo que me haría muchísima ilusión. Para mí, además, es un honor, y lo digo así, aunque es una palabra como muy carca, ¿no? Pero para mí es un honor compartir reflexión con Koldovi, porque Koldovi es una referente para mí. Entonces, para mí es un verdadero honor poder compartir con ella, que es una persona a la que llevo siguiendo mucho tiempo, porque no es fácil a veces encontrar gente con una perspectiva tan lúcida y tan clara como la suya. Por lo tanto, yo estoy encantada de estar hoy aquí. Bueno, voy a ver si sé pasar esto, porque entre ponerme el micro, pasarla... Pásalo tú, Ramos, anda. Hijo, es que no me da para tanto. Bueno, ya hasta ahora, si hay entre el público fan de Kiko Veneno, imagino que habrán reconocido el título de la intervención que yo traigo hoy aquí. A mí Kiko Veneno me gusta muchísimo, es uno de mis artistas favoritos y además me parecía muy interesante traer a Kiko Veneno hoy aquí porque, sí, pásalas, por favor, sí, porque Kiko Veneno nació en Cataluña, es catalán de nacimiento, pero su padre era militar y tuvo que emigrar a Cádiz, estuvo en Cádiz y luego en Sevilla. Entonces es un catalán muy fino, como él se define, pero es un hijo ahora ya de Andalucía. En mi caso, mis tíos hicieron el camino inverso. Mis 3 tías emigraron de Almería a Cataluña y las veces que yo venía a Cataluña observo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
la última vez que estuve me llamó mucho la atención al final de la jornada escuchar a los amigos de la rumba y del garrotín y me parecía que Kiko Veneno venía muy a cuento en esta ocasión de hoy. Yo he puesto esta imagen porque es una imagen, no sé si conocen esta serie, El día de mañana, es una serie de la emigración a la Cataluña de los 70 y cuando vi esta serie yo me acordaba mucho de mis tías y este hombre es que es igual que era mi tío entonces. Y me recordó mucho ese periodo y ese mestizaje que se produce con las migraciones, ¿verdad? Bueno, yo quiero responder al encargo que me hizo Ramón y es un encargo que a mí me gustó muchísimo, me encantó el encargo y me encantó el título de esta jornada. Porque me parece que tenemos que transitar cada una de nosotras desde su perspectiva, desde su lugar, hacia un trabajo social posible. A mí me gustó muchísimo. Anoche creo que en la cena también lo comentaba. Yo detesto el trabajo social del lamento, de la queja. Yo creo que hace mucho tiempo ya que esta página debemos pasarla en la historia de la disciplina y de la profesión. Detesto la queja. Yo creo que ya la ciudadanía es imperativo pasar a la acción y ser proactivo, que no positivo. Esa diferenciación luego la explicaré. Pero detesto también una cierta deriva que observo, una corriente hacia un trabajo social tipo Mr. Wonderful. Me gusta mucho ponerle nombre a las cosas, de todo es chuli, ya es maravilloso, ya es perfecto y vamos a hacer grupos de yoga y no sé qué, que a mí me gusta el yoga, vaya, pero que quiero decir, una especie de ignorar la realidad que tenemos y de que todo como que está muy bien, ¿no? Yo creo en un trabajo científico honesto y ético y en un trabajo artesanal. En este sentido, siempre hago referencia al maravilloso libro de Silvia Navarro, Saber femenino, vida y acción social, en el que habla de la labor artesana. Ese es el trabajo. No creo en un trabajo social en el que sueña lo imposible y este tipo de cosas, no creo. Creo en algo más terrenal, más tangible. Creo en la utopía, como decía Eduardo Galeano, creo que este pasaje que todas conocemos, de ¿para qué sirve la utopía? El camino, ¿no? Decía, ¿para qué sirve la utopía? Si está tan lejos que no la alcanzamos, pues sirve para caminar. En esta utopía yo sí creo, pero creo que tenemos que tener un paso corto y una mirada larga. Y creo en un trabajo social muy, muy, muy terrenal. Ramón, pasa, porfa, Ramón, para el otro lado. Ah, no, está bien. Bueno, yo soy una persona bastante dispersa, que puedo empezar hablando de trabajo social y terminar hablando de patatas fritas. Por lo tanto, traigo chuleta porque si no me voy. En la presentación que se ha hecho, se nos presenta tanto a Goldovi como a mí como trabajadoras sociales críticas. A mí me parece que es muy importante las palabras. Es importante saber de qué hablamos. Habrá momentos en mi intervención que me dirija más bien a las estudiantes y otros momentos que me dirija a las profesionales. Cuando hay un auditorio así distinto a veces es complicado. Trataré de satisfacer gustos diversos. Yo siempre recomiendo, sobre todo a las estudiantes, recomiendo que siempre tengáis un diccionario de trabajo social a mano. Es súper importante. Si hay un libro de trabajo social que recomiendo que os compréis, es un diccionario. Y ahora afortunadamente, hay diccionarios de trabajo social que están muy bien. Y dice el diccionario de trabajo social que el trabajo social crítico es una mutación del trabajo social radical, que, como sabéis, es el trabajo social que aparece en los años 70, es un trabajo social de corte marxista, que pone el acento en la opresión de clase que sufren las personas y en el sistema como elemento de opresión, que se inspira en el desarrollo comunitario, la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Y el trabajo social crítico, que es el que se supone que tú y yo hacemos, esto en el fondo es para que tú lo sepas. O sea, esto es para tú y que sepas qué es lo que estamos haciendo. El trabajo social crítico nace como una evolución del trabajo social radical y habla que hay opresiones no solo de clase, realmente la diferenciación, ¿no? Yo en este entender el trabajo social de una perspectiva crítica creo que hay que hablar del sistema. Yo he dividido en 4 capítulos mi intervención.
terminará en 2 porque Ramón me dirá que habrán pasado los 20 minutos y no habré terminado. Y es interesante, a la hora de situarnos sobre el sistema, la primera pregunta que yo haría es que si este es el sistema que queremos. Y esta pregunta, que puede parecer una pregunta tonta, tiene una respuesta que depende, porque a veces las que estamos en perspectiva de tipo crítico creemos que todo el mundo piensa igual. Puede que haya gente que esté contenta con este sistema. No existe un único trabajo social, ni una única manera de entender la sociedad. Entonces, puede que haya gente que esté contenta con este sistema. No todo el mundo piensa igual, ni desde la disciplina ni desde la profesión. Pero la primera idea que yo quería traer aquí es que hay 2 cuestiones que son insoslayables. Primero, que hay que tener una perspectiva científica sobre la realidad que nos rodea, sobre la realidad macro. Esto es insoslayable. Todo el mundo tiene que hacerse una perspectiva y hacerse un andamiaje sobre cómo analiza y cómo entiende y cómo cree que tiene que ser la realidad social. Y esto se hace leyendo mucho. Antes decía Ramón, a mí me gusta mucho leer, es una ventaja, porque en cambio no me gusta ir al gimnasio, pero me gusta leer. Entonces, esto es ventajoso porque no es algo que me cueste, yo lo hago porque me gusta. Le dice a gente, ¿qué mérito tienes que leer? Digo, no es que me gusta, si es que no me tengo que esforzar. Y es importante leer, y es importante hacerse, sobre todo lo digo a las estudiantes, es importante tener una perspectiva, pero más importante que eso aún es que esta perspectiva macro de la realidad que tengamos, tenemos que hacerla, tenemos que conectarla con nuestro hacer profesional. No podemos tener una perspectiva que apunte en una dirección y un hacer profesional que apunte en la otra. Y esto yo lo observo con cierta frecuencia. Tenemos que intentar casar estas 2 cosas y no hacernos trampas al solitario, porque a veces observa personas que tienen un discurso, digamos, muy radical en el sentido de estar contra el sistema, pero el quehacer profesional luego no se refleja ahí. Y el trabajo social posible por el que yo apuesto tiene que conjugar estas 2 cosas. ¿Qué sistema en el que creo y hacia qué trabajo social quiero transitar? Y esto se hace con la persona que tienes delante. En el aspecto más mínimo de la praxis se está reflejando el trabajo social que tú quieres. En mi caso, a mí me desagrada mucho el sistema en el que vivimos. Me desagrada muchísimo por 2 razones principales. Porque es un sistema que mercantiliza la vida, que no deja ningún aspecto de la vida que no esté sujeto al mercado. Esto a mí me desagrada mucho y lo observo en cosas tan simples. Yo antes de, como he comentado, tengo familia, hemos hecho un periplo, un corredor mediterráneo, hemos parado en Valencia, no hemos parado en eso, no nos ha dado tiempo, luego en Barcelona, etcétera, etcétera. Hemos hecho un periplo familiar antes de llegar aquí. Y en Barcelona yo no había visto nunca a la gente Yo vivo en un pueblo en el sur del sur y no tenemos Deliveroo, Uber, Cabify. Yo no sé pedir un Uber porque no tenemos esta historia. Y para mí fue muy impactante ver a una persona con una mochila de Deliveroo o de Globo, no sé. A mí me impactó. A mí me impactó una persona andando con una mochila. Yo entiendo que para quien esté acostumbrado, pero me pareció una forma de esclavitud del siglo XXI. De verdad que me llamó poderosamente la atención. A mí me desagrada esta mercantilización de la vida y no me gusta. No me gusta este sistema que no deja nada fuera del mercado. Hay un libro que yo os iré recomendando libros. Hay un libro de Martín Caparrós, que es un periodista argentino, que se llama El hambre, que es demoledor el libro. Es un ladrillo así, un tocho. Aprovechar el verano porque es largo el libro. Y en él, Martín Caparrós dice que la pobreza es la imposibilidad de imaginarse distinto. Y el panorama que ofrece en ese libro, en el que él recorre el mundo observando la hambruna, es demoledor. Y te das cuenta hasta qué punto la vida está mercantilizada. Eso me desagrada mucho. Y me desagrada también de este sistema el abandono de las personas a su suerte. Esto además me indigna. Hay una frase que yo repito, soy una persona muy repetida. La gente que está conmigo en formación dice, otra vez está diciendo lo mismo. Digo, es que no da más esto. Hay una frase que Zygmunt Bauman cita de otro sociólogo que es Ulrich Beck, que es una de las frases que a mí más me gustan, que dice que este sistema proporciona soluciones biográficas a contradicciones sistémicas. Esa frase me encanta, es una frase de Ulrich Beck que yo aprovecho siempre para utilizarla. Y aprovecho también para deciros, supongo que todo el mundo aquí leerá a Zygmunt Bauman, pero si no, pues es un autor que merece la pena, de verdad.
como este sistema a mí me desagrada, pues yo intento confrontar con él. Para mí fue muy revelador en Mérida escuchar a Teresa Matus, una profesora chilena, que ella hablaba también desde la perspectiva del trabajo social crítico y decía que la gente que somos críticas con el sistema capitalista estamos cometiendo un error, que no se puede confrontar con el sistema capitalista directamente, porque el sistema capitalista es experto en fagocitar la crítica. Y ella hacía la figura del caballo de Troya, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Coldoví? Que era muy interesante porque decía que ella decía las fallas, que yo venía de Valencia y todo el rato oía las fallas y como soy tan dispersa me imaginaba los ninos. Todo el rato ella decía las fallas del sistema, y yo los ninos. Claro, tenía que pasar, digo, no son los fallos del sistema. Pero yo todo el rato estaba imaginándome los ninos y las fallas. Pues bien, estas fallas del sistema de las que habla Teresa Matus son las que la gente que tenemos una perspectiva de confrontación tenemos que aprovechar. Yo tengo una amiga que dice que las grietas son los lugares por los que entra la luz. Y este trabajo social posible que yo planteo, creo que tiene que ser inteligente en este sentido y aprovechar las grietas. Y confrontar. Yo no creo, claro que desde lo público, ahora después si me da tiempo hablaré de ello, tenemos un encargo social muy desagradable, pero ese encargo social hay que saber aprovecharlo. Es un encargo social muy desagradable el que tenemos, pero tenemos que aprovechar estas grietas que dice mi amiga Luisa para confrontar de la manera que podamos. Pase usted, por favor. Muy bien, Ramón. Bien. Con respecto a la disciplina, yo no soy de las personas que piensan... Yo pienso que en trabajo social se ha producido un avance disciplinar muy potente, muy potente. Yo suelo leer artículos y revistas y papers y demás y observo un avance disciplinar importantísimo. La terapia narrativa, que muchas de vosotras conoceréis, es un aporte que hacen trabajadores sociales, es Tony White. Y a mí la terapia narrativa es un aporte que me parece fundamental. Me imagino que conoceréis un poco sobre qué se sustenta la terapia narrativa. Y uno de los aspectos de la terapia narrativa, que es separar a la persona del problema, a mí me parece un aporte interesantísimo para la profesión. La persona es la persona y el problema es el problema. Esto es como decía, no sé si habéis visto a Irba, que decía el gallego, el concepto es el concepto. Pues esto es lo mismo, la persona es la persona y el problema. Y este separar la persona de la patología a mí me parece un avance muy, muy interesante. Quiero decir con esto que claro que hay... Tengo una actitud más optimista de las cosas de la que mucha gente tiene. Se ha producido un avance disciplinar importante y aportamos muchísimo conocimiento. Hay una cuestión que a mí me parece importante. Tender puentes entre la disciplina y la profesión, bueno, yo creo que esto es algo que todas las personas que estamos en esta sala compartimos. La cuestión está en cómo tendemos esos puentes. Yo voy a contar una anécdota muy rápida del primer paper que yo presenté. Yo, como soy muy torera, allí desde mi casa, en Almería, en el Ejido, en el ordenador, voy a hacer un paper. Me memorizo las normas APA, con mis normas APA para acá, normas APA para allá. Lo mando y recibo, no voy a decir la revista que era, aunque la tengo en la lista negra, que me responde y dice, este artículo carece manifiestamente de rigor científico. Bueno, a mí me faltó llorar. O sea, fue un bofetón a mi ego. Yo digo, ¿pero algún rigor tendrá? ¿Y cómo? Y pongo este ejemplo que a veces, en este sentido, la disciplina debiera tratarnos a la profesión con más cariño, es decir, y ayudarnos un poquito. O sea, necesitamos ayuda con estas cosas, por favor. Si hay aquí revisores de paper, yo ahora reviso paper y soy más cariñosa. O sea, si hay revisores de papers, por favor, no nos digáis, carece manifiestamente de rigor científico, porque nos hundí en la más absoluta de las miserias. A mí me costó trabajo reponerme del golpe. Luego, afortunadamente, la revista catalana me echó un capote. ¿Quieres escribir? Y dije, sí, me han pedido. Y ya no me lo han publicado. O sea, que me encuentro mejor. Pero en este sentido es importante que el tender puentes, hay que tender puentes, pero hay que ver cómo tendemos los puentes. Entonces, hay que... No solamente podemos quedarnos en que la disciplina, la profesión tiene que tener puentes, es que tenemos que arbitrar cómo se tienden esos puentes, ¿no? Es importante también, en este trabajo social posible en el que yo creo,
que la disciplina y la profesión se mojen. Tenemos que mojarnos, pero cuando digo tenemos que mojarnos, no voy ya al activismo y al salir a la calle a protestar, que también. Tenemos que ofrecer un relato a la ciudadanía. No podemos quedarnos con el relato neoliberal de que la gente que es pobre porque no trabaja, o porque no quiere, o porque no sé qué. Tenemos que ofrecer un relato alternativo. La disciplina está produciendo un conocimiento muy interesante, pero no se puede quedar en la universidad, hay que sacarlo a la ciudadanía, hay que ofrecer un relato alternativo, porque la sensación que tenemos es que estamos jugando en un partido en el que el neoliberalismo ataca y nosotros solo defendemos. Nos defendemos como podemos, pero tenemos que ver la manera de mojarse. Y en este mojarse quiero hacer un apunte al tema de la pseudociencia. Al tema de la pseudociencia y al tema de los gurús de autoayuda, que ya lo estamos teniendo también en lo social. A mí esto me preocupa. A mí me preocupan los hermanos mayores, las supernanis, y me preocupa no porque, como ellos dicen, Toñi Moreno, esta famosa que hizo el programa de que conseguía sillas de ruedas y demás, el Consejo Andaluz de Colegios del Trabajo Social nos dijo que temíamos que nos quitara el trabajo. Y decía, va a venir Toñi Moreno a mí a sacarme del ayuntamiento y se va a ponerle ya la silla. Esta mujer qué cosas tiene, ¿no? Pero, y de eso de lo que hablaba en mi última entrada, creo que debemos estar desde la disciplina, digo tenéis porque yo no estoy en la disciplina, yo solo tengo un blog. Hay que estar muy atentos a este tema y, por supuesto, desde la profesión no podemos reír las gracias cuando esta gente viene a los ayuntamientos, a las entidades. Esto es un tema más serio de lo que parece. Y yo quería ponerlo de manifiesto. Con respecto a la profesión, yo me doy cuenta, cuando yo empecé, yo tenía una imagen de la intervención social como muy utópica. Yo trabajaba, pasaba los días, trabajaba, y entendía que yo nunca hacía intervención. Y ahora que después de 20 años me he ido a una entidad tutelar, miro atrás y me doy cuenta y digo, pero si es que yo sí he hecho intervención social, ¿cómo que no? He hecho trabajo social y he conseguido ayudar a gente a que resuelva problemas muy complicados. ¿Quién ha dicho que no hacemos trabajo social? Yo estoy en contra de esta frase. Hacemos trabajo social todos los días. Otra cosa es que parte del encargo social que tenemos es muy desagradable. Pero trabajo social hacemos todos los días, estamos haciendo trabajo social. Respiramos trabajo social. Yo, ahora, desde la entidad tutelar en la que estoy, tengo la posibilidad de relacionarme con muchas trabajadoras sociales. Todo el mundo hace trabajo social. Yo decía antes que quiero un trabajo social proactivo que no positivo. Para mí es distinto. Yo no creo en un trabajo social positivo porque lo entiendo como un trabajo social Mr. Wonderful, pero sí creo en un trabajo social proactivo. Y insistiré de vez en cuando, stop quejas, por favor. Más quejas no. A mí me gusta mucho. ¿Me quedan 5 minutos? Es broma. Vale, voy rápido. Bien, pasa, diapo. Voy muy rápido, venga. Pasa, porfa. Bueno, dale. Bueno, este cuadro, a mí me gusta mucho el libro de Malcolm Payne, Teorías Contemporáneas del Trabajo Social. Es un libro que yo recomiendo siempre. Y en este libro habla de los aspectos que definen el trabajo social, ¿no? Yo me iba a enrollar, pero simplemente diré que me gusta mucho este último aspecto de defensa. Este trabajo social posible en el que yo creo que tiene que defender, abogamos por nuestros clientes, defender a la ciudadanía. No creo que haya muchas profesiones como la nuestra que tengan esta labor de defensa tan potente. Esta labor de defensa, por ahí tiene que seguir el trabajo social posible en el que yo creo. Y sí, y pasa diapositiva. Porque ya me he puesto nerviosa. Vale. Bien. Vale, luego tenemos tiempo. Luego me dejo la hojilla y luego sigo. Vale. Con respecto al encargo social, y esto voy a intentar ir rápido. Lo que hacemos a veces es desagradable. Certificar pobreza es muy desagradable, está claro. A nadie nos gusta certificar pobreza. Pero estamos en un momento en el que no podemos dejar de certificar pobreza, esto está claro. Vamos a ser realistas. Ya que tenemos que certificar pobreza, aprovechemos que tenemos a la persona delante para generar, lo decía la presidenta del colegio antes, acompañamiento. Me ha gustado mucho escucharle esa palabra. Acompañamiento, vamos a generar procesos de acompañamiento porque los jefes y el sistema no nos dice lo que no podemos hacer, nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos dice lo que no podemos hacer, no nos dice que no podamos acompañar, no nos dice que no podamos defender, abogar, claro que podemos. Por lo tanto, tenemos que manejar el encargo social, tampoco podemos ser ingenuas
en cuanto a no saber dónde estamos. Sabemos dónde estamos, pero es importante aprovecharlo. Como tengo que ir rápido, voy a saltarme alguna cosa. También me parece interesante el tema de qué luchas merecen la pena. A veces creo que, sobre todo las profesionales, gastamos mucha energía en luchas que no merecen la pena. A veces yo veo en plataformas una auténtica revolución porque en una oferta de empleo pone asistente social y veo, ¡hay que recoger firmas! ¡Ay, que digo, merece la pena! Hombre, evidentemente a nadie nos gusta que nos llamen asistente social. Bueno, a mí me da un poco igual, la verdad, voy a ser sincera. Pero creo que hay luchas que merecen la pena y la energía que tenemos es limitada. Las luchas las tenemos que dosificar y saber dónde tenemos que poner la carne en el asador y qué luchas, y obviamente son todas las luchas que tienen que ver con los problemas de la ciudadanía. Si las profesionales de la sanidad están prestigiadas es porque lo primero es la ciudadanía. Y tenemos que ser también estratégicas en ese sentido. Primero por ética, pero también por estrategia. La primera lucha, la ciudadanía está delante. Por eso yo decía que el orden de los factores altera el producto. Y luego, con respecto a las profesionales, la ética del cuidado. Si el sistema, si las instituciones no nos cuidan, pues tendremos que ver de qué manera nos procuramos autocuidado o cuidado mutuo. No podemos, todas queremos, en Andalucía no se hace supervisión. A mí me encantaría que se hiciera supervisión, pero no se hace. Bueno, pues entonces tendremos que ver qué estrategia o qué mecanismos, al menos de cuidado mutuo. Porque hay muchas compañeras que están quemadas y yo he sido la primera que a lo mejor no he sido lo suficientemente comprensiva con la situación que tenían o con ese queme profesional. Esta sororidad y este cuidado que tenemos con las usuarias, con las personas que atendemos, también es importante desplegarlo con las compañeras. Y esa sororidad tiene que estar en un primer plano y ser capaces de establecer nuestras propias estrategias. Paso, voy súper rápido. Ya ves tú que era súper interesante todo lo que iba a decir, pero claro, es que, bueno. Y por último, con respecto a la ciudadanía, es interesante que leamos sobre el proceso sobre el poder. Dice el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que tenemos un encargo desagradable y que tenemos un poder que a veces es un poder perverso, pero si queremos generar procesos de emancipación con las familias, con las comunidades, con los grupos, tenemos que despoderarnos nosotras. Y esto tenemos que ponernos frente al espejo. Si queremos que la gente tenga poder, la gente solo tiene poder a costa de que nosotros perdamos poder. Y tenemos que hacer cada uno el ejercicio de reflexionar si estamos dispuestas a perder poder. Porque creo que no siempre somos honestas con nosotras mismas y no siempre estamos dispuestas a perder poder. Queremos tener prácticas muy emancipadoras, pero en el fondo no queremos perder poder. Y yo creo que esto es una cosa también que es importante también. Otra de las cosas que me parecía importante apuntar, y voy a ir terminando si es que me da la capacidad de síntesis para eso, es la reactividad. ¿Qué opina la gente? Me hace gracia porque de vez en cuando salen libros que nos ponen a caldo a las profesionales del trabajo social. Ahora sale un libro que se llama Lectura Fácil, que lo escribe una muchacha de Granada sobre la discapacidad intelectual. Y observo a veces mucha reactividad. No nos gusta que nos critiquen, lo cual es curioso porque, por otra parte, se dice que somos una profesión muy desconocida. Digo, ¿cómo puede ser que seamos desconocidos a la vez que criticados? Yo creo que si se nos critica es porque se nos conoce y de alguna manera se nos legitima. Creo que tenemos que abrir los ojos a lo que la ciudadanía piensa de nosotros y creo que tenemos que tomarnos de otra manera la crítica. Y creo que hay que irse a esos libros, hay que leer esos libros, hay que ver ese tipo de manifestaciones donde se critica al sistema y a las profesionales también, porque son importantísimas fuentes de aprendizaje. Y ya voy a ir terminando, ya sí que es verdad, 2 mensajes para las profesionales, sí, esto ya, porque además pone aquí, para ir terminando. Lo pone aquí con boli. Mensajes proactivos. Encargo de Ramón. Mensajes proactivos. Las profesionales. Esto es una copia de Josefa Fonbuena de lo último que estuvimos. ¿Dónde era? Ramón, ¿dónde estuvimos? ¿En Bilbao? En Bilbao.
Dice Josefa Fonbuena que tenemos que construir un nuevo relato. Esto tenemos que comunicar, tenemos que escribir, tenemos que decir a la ciudadanía lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos, cómo entendemos que tiene que ser la vida. El otro día en Barcelona, con una compañera, con Nuria, decía, somos una profesión ágrafa, no escribimos, y es verdad, escribimos poco, yo no, yo ya cumplí con mi blog, ahora que escriba recto. Decía Josefa Fonbuena también que tenemos que generar tramas de legitimidad, tenemos que ganar el espacio público, y tenía mucha razón Josefa Fonbuena. Y con respecto a los estudiantes, yo he intentado tener alumnas en prácticas y lo primero que yo le he dicho siempre a las alumnas en prácticas que he tenido, digo, conmigo las prácticas duran 5 minutos. En 5 minutos yo te hago trabajadora social a ti buena. Digo, ya verás, siéntate delante de mí, no te voy a hacer imposición de manos, pero con lo que te voy a decir, eres una gran trabajadora social. Y es, primero, y esto os lo digo a las estudiantes muy en serio, las personas no son tontas. Las personas con más dificultades que os encontréis cuando ejerzáis, con más problemas, con menos capacidades, es experta en su propia vida. Y esto no es una frase de marketing, esto es así. La persona más tonta es experta en su propia vida. Y además, la persona más tonta que penséis que tenéis delante, posiblemente sepa de vuestras inseguridades, de lo que pensáis. La gente no es tonta en ningún caso. Las personas son complejas. La persona que mejor os caiga un día os va a dar una respuesta que os va a dejar fría. Y la persona más desagradable que tengáis delante un día os va a dar una sorpresa agradable con la que no contabais. La gente es compleja. Las personas somos complejas, todo el mundo es complejo. Si tú respetas, la gente te respeta. Esto es así de sencillo. No hay otra, no hay como diría, ¿cómo se llama este? Bueno, me vendrá el cantante, uruguayo, el cantante, Jorge Drexler. Nada es más simple, no hay otra norma, ¿no? Diría Jorge Drexler. Si respetas, te respetan. Si eres genuina en la intervención, la gente responde. La gente responde. Sí, y ya termino. Y ya pasa a la que es la final ya. Sí, es la final. 30 segundos. Frase de Patricia Bezuna Artea, compañera, directora de los Servicios Sociales de Móstoles. A la gente deja de mentirte en la medida de que dejan de importante que te mientan. Esto también. Bueno, con esto que os he dicho ya sois trabajadores sociales. Ya esto. Y en esa línea me gusta terminar con esta frase que creo que resume muy bien de Kiko Veneno, que dice, está muy bien eso del cariño, yo me comprometo, pero no me dé un dulce como un niño, que estoy hablando de respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. No te preocupes, que luego tendremos este espacio para debatir. Y os recuerdo que también tenemos el café i conversa per la tarda i, per tant, podem seguir parlant. ¿Vale? Bien, voy a dar paso a Koldovi. ¿Sí? Ahora sí. Y ahora, espérate, ahora pégate para acá. Y ya con que lo cometiste. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No. Parece que no, parece que sí. Pues necesito la ayuda de Ramón, ¿verdad? Para organizar el tendedero. El entendedero, vamos a hacer, lo jalamos para acá, por favor. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sorprende. A ver, un poquito más para poder tender de verdad. Ya, ahí. Un poquito más.
En otros sitios les decía que hay banderas que para lo único que sirven es para esto, para colgar, ¿no? Bien algunos conceptos y algunas ropas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la invitación. Les decía que es muy curioso que dos personas que venimos del sur y del sur, ¿no? Desde la colonia hasta el sur de esta península ibérica, vengamos a los lugares donde la mayoría de las prácticas son las inspiradoras de nosotras, ¿no? Entonces es muy bonito pues el poder compartir, el poder acercarnos, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible que podamos estar aquí y muchas gracias primero a la primera persona que me hizo la invitación a Pilar y al resto, Ramón, Nuria, Xavi, Alba, bueno, todas las personas, Delia, que arregla los papeles, a todas las personas, las que se ven y las que no se ven, que nos permiten pues poder estar acá, ¿no? Hay una frase de Elizabeth Roudinesco, que escribe un libro sobre la familia en desorden, que dice que lo único que necesitamos las personas es alguien que se juegue la vida por nosotras, que se la juegue por nosotras. Creo que es muy interesante hacernos esa pregunta, ¿quién se ha jugado la vida por nosotras? ¿No? Para agradecer y también si estamos nosotras dispuestas a jugarnos la vida por otras personas, ¿no? Creo que en esa tensión nos va muy bien para poder, de alguna manera, seguir haciendo grietas, que también la apuesta de las grietas es la que vengo a compartirles. Algunas preguntas que cuando nos hacían la invitación Ramón y Pilar, que estaban dentro de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué buenas noticias nos da el trabajo social? Chacho, todo no van a ser malas noticias, ¿no? Hay buenas noticias que nosotras estamos compartiendo. ¿Qué buenas prácticas estamos desarrollando? ¿Qué procesos en los que hay gente del mundo del trabajo social nos inspiran, nos ilusionan, nos entusiasman, conectan realmente? Que tengo una orejilla muy chica. ¿No lo aparenta? Tú aprieta, amigo. Ahí, tú aprieta sin vergüenza. Así me animo a... Nunca más. Bueno, muy bien, gracias. Y dentro de eso, ¿qué papel tenemos que jugar hoy? Alentar esas prácticas, pero también cuál es el papel en este contexto en el que estamos viviendo, en esta estructura que tenemos que jugar, ¿no? Voy, por tanto, el aporte o la contribución que quiero compartir con ustedes tiene dos patas, ¿no? Para ponerse de pie, ¿no? Una primera que es acercarnos a qué trabajo social es en el que... Nunca se me dio esto de mantener la oreja quieta. ¿Qué tipo de trabajo social es el que favorece este sistema en el que estamos viviendo, que como antes muy bien decía Belén, es un sistema determinado que tiene unas características y unas coordenadas y que penetra el trabajo social y que las trabajadoras sociales somos hijas también de este sistema, no somos marcianas, ¿no? Parece que a veces por estudiar trabajo social ya tienes como una configuración diferente o un ADN diferente al del resto de las personas. No, porque es que ahora voy a empezar a utilizar las manos y Dios los libre. Sí. Bueno, a ver si la oreja se va acostumbrando a algo ajeno a mi cuerpo. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de trabajo social es el que se potencia en este sistema? ¿Cuál es el trabajo social hegemónico, ¿verdad? El dominante. Y después también una propuesta, que es los puntos de fuga, las grietas, los espacios en los que, de alguna manera, la invitación es a ser trans bajo social, ¿no? Este trabajo social transgresor, este trabajo social transvestido, este trabajo social en tránsito, este trabajo social que no está hecho, pero que está en búsqueda y en camino, ¿vale? Esas son las dos patitas. En qué contexto estamos y qué trabajo social se favorece para después ver qué grietas hacer, ¿no? Bueno,
Y, por supuesto, un gusto también poder estar contigo, Belén, y el gusto de poder no solo leerte, sino escucharte directamente, que es una alegría para la vida, ¿no? Bueno, voy a empezar con un cuentito. Esto es de las cosas de las pedagogías populares, de las que somos herederas, ¿verdad? El cuento es el más pequeño que yo conozco, por lo menos, y es como una boda por lo civil, ¿no? Que cuando te das cuenta, si llegas un poco tarde, te la perdiste, ¿vale? Entonces, estén muy, muy atentas. El mono y el pez. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me respondió. Fin. No se lo esperaban, ¿eh? Mira que lo advierto. Dice, no puede ser. Una típica exageración del sur, ¿no? El mono y el pez. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me respondió. ¿Qué le sugiere el cuento? Para ir empezando a construir cuál es el trabajo social hegemónico. ¿Qué les parece? Así, en alto, barra libre. Hacemos monada. ¿Qué es lo que hizo ese mono? Muy brevemente. Imponer. Okay. Imponer su forma de hacer, su criterio. Estupendo. Esto no pasa aquí, yo estoy hablando del trabajo social en Canarias, ¿vale? Es porque conozcan un poco, es exótico el rollo, ¿no? Deben ser otros modelos de trabajo social. Quitar la forma de supervivencia, perfecto. Bueno, este cuento es para introducir esta primera parte. El trabajo social hegemónico muchas veces está vinculado a hacer monada. Porque mira que trabajamos, y mira que nos cansamos, y mira que hay muy buena voluntad, pero la voluntad tiene que ser buena, ¿no? Y para eso es muy importante, como antes muy bien decía Belén, plantear que vivimos en un contexto determinado que marca nuestra realidad, ¿verdad? Y aquí vamos a ir poniendo en el entendedero algunos conceptos clave. La primera perspectiva importante es que la realidad es una realidad, si la asemejamos a un pozo, que hay una parte superficial que vemos, que son nuestros comportamientos, nuestra conducta, que somos las personas, ¿verdad? Nuestro físico, nuestro olor, nuestra manera de vestir. Pero las personas somos como somos por los contextos, por los contornos, como diría mi madre costurera, ¿verdad? Por los, digamos, los contornos de socialización en el que nos vamos haciendo en nuestra biografía, nuestras unidades de convivencia, nuestras familias, nuestras parejas, nuestros grupos de iguales, donde hemos estudiado, etcétera, etcétera, nuestros barrios, nuestros pueblos, ¿no? Pero es que estas realidades son así también porque en el fondo del pozo hay una estructura política, cultural, económica, que configura una manera de ser en los contornos, pero también un modelo de ser las personas. El trabajo social, si hay algo que tenemos como tesoro, es que hacemos un trabajo no solo que nos quedamos en la superficie del pozo, digamos, que sería todo el trabajo más personal, más individual, de reconstrucción, de religue, ¿no? Sino hacemos un trabajo también en los contextos grupales, comunitarios, familiares, pero la clave es que muchas veces nos quedamos ahí y muy pocas veces llegamos al fondo del pozo para hacer un trabajo político, de cambio de esas estructuras que son las que generan y fabrican las realidades que nosotras estamos, en las que estamos participando para su transformación. Desde ese punto de vista, en el trabajo social, cuando hacemos un trabajo político no podemos perder el rastro al rostro, como dicen algunas autoras. Pero cuando estamos en el rostro no podemos perder el rastro de las estructuras que configuran, que determinan y que estrangulan hoy, tal y como está configurado,
en un conjunto de opresiones, ¿verdad?, que la otra cara de las opresiones son los privilegios, ¿no? Entonces, ¿a quién le va bien este sistema? A los que tenemos un conjunto de privilegios, ¿no? Y el trabajo social, por tanto, hija de su contexto, en el trabajo social posible volvamos otra vez a hacer un trabajo social donde nuestro tesoro es la relación entre lo personal, los contextos, lo político, y no nos quedemos exclusivamente en la superficie del pozo, ¿no? Hagamos un trabajo en las profundidades sin perder de vista que nuestra vinculación siempre es la ética del cuidado, pero también la ética de la justicia, ¿no? Combinando las dos cosas. No nos podemos quedar en una ética nada más, ¿no? Por lo tanto, también en un trabajo estructural, de cambio de las estructuras, y también de contribuir a los cambios personales. Porque en el contexto en el que estamos, dice Yayo Herrera, una ecologista feminista muy interesante, vivimos en la guerra contra la vida en todas sus dimensiones. Vivimos en un sistema capitalista que lo que favorece, y ya lo sabemos y ya lo sufrimos, ¿no?, es poner la acumulación del capital, de la propiedad, del poder y de los cuidados, ¿verdad? Sobre todo el de los cuidados es más colectivo, ¿no? Sobre todo porque lo hacemos las mujeres en general. Pero es la acumulación por desposesión, ¿no? También como plantean algunas compañeras. Por lo tanto, el capitalismo supone que nos roban a la mayoría las condiciones de vida para que pocas personas puedan vivir con mucho. Esencialmente, entonces, el capitalismo es un sistema injusto, ¿no?, depredador, ecocida, porque nos estamos cargando todo el sistema y, por lo tanto, también es una invitación a ese trabajo social que cuide el que realmente nos contemplemos como ecodependientes y como interdependientes, ¿no? Y es homicida. 821 millones de personas que hoy pasan hambre cuando hay alimentos para el doble de la población que vivimos en el mundo. Por lo tanto, un sistema de acumulación que lo que hace es expropiarnos, secuestrarnos la posibilidad de participar en la vida económica, social, cultural, política, etcétera, etcétera. Y lo digo en un contexto, como es este país, claramente reprimido, ¿no?, por el cultivo de intentos del desarrollo, el crecimiento de la soberanía o las soberanías y la autodeterminación. Pero es que además este capitalismo es heteropatriarcal, que va de la mano, por supuestísimo, ¿no?, y con todo lo que eso conlleva también, ¿no?, de una mirada completamente de desprecio a lo femenino, a los cuidados, a todo aquello que no se ve. Consideremos que el trabajo social es feminizado y, como dice Belén Lorente, es muy importante mirarnos con esa gafas, porque muchas de las cosas que nos pasan como profesión es porque la mayoría de las personas que estamos en ella somos mujeres, invisibilizadas, descapitalizadas, lo primero que se recorta, lo primero que se ningunea. Si llega a ser otro tipo de configuración del perfil de las personas que estamos en esta profesión, sería muy, muy diferente. No me digas que me queda 5 minutos, ¿no? No. Oye, como decía Cantinflas, qué bueno ser la última porque las puedo cansar, ¿no? ¿Están cansadas? ¿No? ¿Podemos seguir entonces? Sí. Bueno, para no quedarnos solos en cómo está la realidad, este sistema necesita, por supuesto, desregulación, privatización, es un sistema prostitucional, es un sistema extractivista, militarizado, donde hay un aumento del control social y a veces las trabajadoras sociales jugamos un papel de control y de contención, pero de polibuenas, ¿no? Frente a ese papel en el que se nos da, este sistema tiene un modelo de persona dominante que es para el que está hecho este sistema, que es el BBVA, como dice Amaya Orozco, una economista feminista, y que nosotras le añadimos pero que le podemos añadir muchas cosas, ¿no? Este no solo es el banco más armado del Estado español, que contribuye a la militarización, sino es la referencia del sujeto epistémico, digamos, más
preponderante, o el sistema está hecho para persona blanca, burgués, varón y adulto. Es heterosexual, flaco, urbano, con salud, sin ningún tipo de diversidad, ni de género, ni ningún tipo de diversidad funcional, etcétera, etcétera. Este modelo de persona dominante justo es la mayoría de las personas que están en procesos en los que nosotras somos partícipes del trabajo social, justo son las ausentes de este modelo, ¿no? El sujeto inesperado, le dice Viviana Draghi, ¿no? Realmente en los procesos, ¿cuántas veces nosotras trabajamos en el ámbito de las personas blancas, burguesas, varones adultos, heterosexuales, flacos, urbanos? ¿Son estas la mayoría de las participantes en los proyectos, en los procesos de trabajo social? No, ¿por qué? Porque nosotras hemos reenfocado el foco de alguna manera, a las personas que también Simón Bauman le llama los desperdicios, los despojos, los descartados, ¿no? Y descartadas de este sistema. Claro, de tal manera que entretenidas en eso, no hacemos un trabajo social con el colectivo al que va dirigida o el modelo de persona dominante que va dirigida. Fanáticas, personas zombies, bueno, esto es lo que se lleva. En general, por tanto, los efectos de esto es la guerra contra la vida, que tiene que ver con una situación de lucha de clase, explotación, dolores, mucha discriminación, mucho sufrimiento, ¿no? Y en este contexto, la respuesta que da el capital entre la guerra, entre el capital y la vida, es vivir en un estado de excepción de derechos y de libertades, ¿no? Un desmonte del Estado social que va pasando de ser un Estado social y de derecho a ser un Estado penal, criminalizador del empobrecimiento y de la protesta. De tal manera que es un sistema que se basa en una situación de violencia estructural, ¿no? Que de alguna manera nos estratifica y según la estratificación que tenemos podemos satisfacer o no las necesidades sociales. Y a veces las trabajadoras sociales nos ponen como las intermediarias para tomar decisiones para ver quién puede realmente ser merecedora de la vida y quién no. En este estado de excepción de derechos, que cada vez es más de derecha, ¿no? como estamos padeciendo, las políticas sociales son cada vez menos de protección y más de castigo. Cada vez las políticas sociales son más residuales, más familiaristas, que cuando se dice esto se está hablando que vuelve otra vez colectivo de las mujeres a ser las esclavas, y sobre todo las mujeres más empobrecidas, las mujeres migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí va concatenándose una serie de problemas. Las personas pasan de estar en peligro a ser peligrosas. Y lo que se sucede es la necropolítica. Bueno, esto lo vemos clarísimo en toda la realidad de la guerra de las fronteras que estamos viviendo en esta Europa fortaleza que asesina. Porque es mejor. ¿Por qué queda problema? Yo sabía que tú eres buena. Sí, para más cosas. Como voy a dejar. Yo pensé que era otra cosa. No. ¡Ay! Tendedero. ¿Así va bien? Yo pensé que era por lo que estaba diciendo. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Y no me habían oído todo el rato. Y no habían dicho nada, falso y falsa. Anda, bandiaje. Sí, se habían oído, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo creo. Ya me había adaptado al otro. Esto me pasa, ¿eh? Esto como las parejas, ya cuando te adaptas, coño.
Ay, yo creo que ya. Vale. Bueno, continuamos. Estamos todavía en esta parte que es importante para ver que después el transbajo social, es decir, ese trabajo social que quiere agrietar y que de alguna manera buscamos que sea no de regulación ni de contención, sino de emancipación y de transgresión, lo podamos, como antes decía, realmente sea poner el grano de arena en el ojo de Goliat y no estar entretenidas, ¿verdad? Que ya para entretenimientos tenemos bastante. Bueno, entonces hay una serie de mecanismos en las que ya... Uy, cada vez está la cosa floja, ¿eh? Vamos a tener que poner colegio más para allá después. Bueno, los mecanismos que utiliza es Estado mínimo, pero para la protección y para los derechos. Estado máximo para el control, la seguridad y la militarización. 84 millones gasta el Gobierno de España al día en gasto militar. 104 si le sumamos al gasto militar el del control social. Imagínense todo ese dinero puesto al servicio realmente de la satisfacción de las necesidades básicas y de la garantía de los derechos y de la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, tenemos muchas veces que reenfocar nuestro trabajo social porque si nos mantenemos en el mismo discurso dominante, seguimos poniendo tiritas a las situaciones de cáncer. Un sistema familiar en contención, una economía sumergida y organizaciones sociales supletorias. Esto, como respuesta del capitalismo, tiene que ver con esa delegación. Cada vez hacen los tendederos peor. Esta delegación que se hace en la filantropía, es decir, en las organizaciones que le llamamos a veces sin ánimo de lucro, en vez de sin ánimo de lucro, que se convierten en empresas y que son el brazo, de alguna manera, ejecutor de las políticas sociales con la externalización y la privatización bajo capa de bien que se diría con la gente de los jesuitas, ¿no? Bueno, de alguna manera, por tanto, la respuesta que se da es criminalización a las personas, responsabilización e individualización de las personas, como que es un problema que las personas no se han sabido buscar bien la vida para dar respuesta al contexto en el que está, ¿verdad? Y una estigmatización de los colectivos, una represión administrativa, todo un sistema de laberinto para poder y una burocratización que ha generado un Estado en el que se condicionan la mayoría de las ayudas y las prestaciones, no se ven como derechos, sino se condiciona a que asumas unas condiciones de precariedad y una subjetividad que ya te coloca en la precariedad total, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es medicalizar, patologizar, alienar, aislar, un trabajo social a veces que hacemos que separa a las personas de realmente la conquista que tenemos que hacer. Y en ese sentido, dos características o tres características del trabajo social a veces dominantes. Un trabajo social, como decía Foucault, inhabilitante, porque, como muy bien antes decía Belén, parece que se delega. Ahora, primero fue la religión, después fue la ciencia y ahora se delegan los técnicos, expertos, porque además no hay técnicas y expertas, sino en general esto es masculino, pero que da lo mismo, vamos, que a veces inhabilitante porque determina nuestras necesidades y prescribe las soluciones, generando unas relaciones que no son para nada horizontales, sino totalmente dependientes, incluso rozando el autoritarismo o el neofascismo, ¿no? Que está muy vinculado con el neoasistencialismo de las políticas sociales actuales. Dentro de eso, Arantxa Hernández, una compañera trabajadora social muy interesante, ha hecho una tesis sobre la desprofesionalización del trabajo social. Ella habla de esta descalificación de la profesión que tiene que ver con 4 factores muy interesantes a trabajar para transgredir el trabajo social dominante o el que, de alguna manera, el mandato que nos ofrecen
desde las universidades y muchas veces también desde el contexto de quienes pagan, ¿no? Hay una política de precarización en la provisión de servicios que descalifica nuestro trabajo, una precarización en la contratación, una burocratización, una fragmentación de los procesos del conocimiento y una codificación y estandarización que convierte nuestro trabajo en algo que realmente es descalificable, ¿no? Y por tanto, y por último, las consecuencias de esta situación de burocratización, rutinización, fragmentación, cansancios, quemes, desregulación para profesionales, etcétera, etcétera, o nuestra imagen difusa hace un trabajo menos creativo, menos reflexivo y menos personalizado. Situadas en este contexto, que es todo menos bonito, no vivimos en contextos fáciles, ¿no? O en tiempos, de alguna manera, que sean algo que nos pueda ayudar a hacer una transgresión que sea sencilla. La propuesta es que en el trabajo social, el bajo social, ¿no?, tiene que ver con un enfoque de tránsito, de buscar aquellos elementos en los que podemos ir haciendo grietas al trabajo social hegemónico o de control social. Y para eso voy a plantear algunos puntos de fuga. También decía Teresa Matu que el principio explicativo del trabajo social, es decir, la esencia, es la transformación social. Si el trabajo social no transforma, no es trabajo social. Es el principio explicativo, no es algo que podemos elegir, no es una opción, es esencia, es definición. Y también en la definición, digo que son elementos o criterios que nos ayudan a ver si realmente estamos transformando la realidad, estamos haciendo o estamos promoviendo trabajo social y si no, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Yo sé que yo hago agua allí y entonces cuando veo a la que está fuera de la piscina diciendo lo que hay que hacer, digo, tú no estás aquí en el agua, coño, ¿no? Porque te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y dice, sí, desde fuera, pero hay que entrenar. Las primeras sesiones yo no podía hacer aquello que decía fuera, pero entrenando, formándonos, supervisándonos, se puede realmente desarrollar un trabajo social transformador. Ahora sí quedan 5 minutos. Gracias, Ramón. Ya estoy acabando. Esa frase la aprendí de Belén. Bueno, el trabajo social tiene 4 coordenadas que están en nuestra definición del 2014. Una definición que nos hemos regalado toda la profesión a nivel planetario y que tiene que ver con una brújula que nos puede ayudar a ese trabajo social posible. Nuestro trabajo social tiene que luchar por la justicia social como primera coordenada. Tiene que defender los derechos humanos, tiene que disfrutar con la diversidad y tiene que ser participado y generar responsabilidad colectiva, es decir, procesos emancipatorios colectivos. Este es el trabajo social posible. Principio transformador, las 4 coordenadas, un horizonte realmente emancipatorio tiene que ver con que en nuestro horizonte, ya la cosa va bajando, aunque hay gente que dice que las utopías están de baja, no están tan bajitas, ¿eh? Tenemos, digamos, 2 elementos importantes. Nuestra perspectiva emancipatoria o lo que anhelamos, lo que deseamos para construir en la sociedad, hay una parte que viene incorporada en nuestra profesión, que es la emancipación política, que es la defensa de los derechos y la garantía de los mismos, la democracia, la libertad, la mejora de las condiciones de vida, ¿no? Esto dentro del sistema, que sería hacer los cambios. Aquí estamos la mayoría de la profesión, aunque hay que revisar que a veces esto lo damos por sentado y nos olvidamos de otro horizonte, de nuestra práctica también, que es la emancipación humana y que es el horizonte, nuestro proyecto ético
político y que tiene que ver con la superación del modelo capitalista, racista, capacista, edadista en el que vivimos y patriarcal, ¿no? Por lo tanto, teniendo ese horizonte, en aquello que nos convocaban de habrá que ver esto del cambio social, si podemos o no podemos. Bueno, el cambio social siempre son las mejoras dentro del sistema y puede ser eso resultado de nuestra práctica profesional. Pero la transformación social, que es lo que más nos inspira, siempre agarro esta que está la pobre perjudicada, es la superación del orden. Y para superar el orden, el modelo, la estructura, el fondo del pozo, no siempre es resultado de nuestras prácticas y no puede ser solo resultado de nuestras prácticas profesionales y a veces lo hemos confundido unas y otras. Por tanto, y haciendo ya ahora sí un resumen, los puntos de fuga que propongo, y no voy a liarme poniendo las hojitas, tiene que ver con que nuestro trabajo social no contribuya con el asistencialismo, ni con los modelos médicos policiales de vigilancia de las personas, sino que vigile la garantía de derechos, que vigile la justicia, que vigile la diversidad, que vigile la participación, que contemple el pozo global, que revise las miradas que tenemos de partida, que revise cómo miramos y que sospechemos de los discursos dominantes que nos quieren vender, con un enfoque no de necesidades, sino con un enfoque de derechos, donde somos titulares de responsabilidad de derechos, todas las personas somos sujetos y sujetas de derecho, pero hay sujetas de obligación, que es el Estado, por lo menos en este Estado social y de derecho y democrático en el que supuestamente estamos. Hay que contemplar, por tanto, como punto de fuga lo comunitario, pero reideologizar también nuestro trabajo, repolitizarlo y poder desarrollarlo, no contribuyendo con esta mercantilización de los derechos, con este modelo de gobierno neoliberal. Una mirada que también vaya, de alguna manera, generando procesos de autocrítica, no para ser criticones ni criticonas, pero sí para transformar aquellas cosas que realmente no nos están sirviendo. Si nosotras vemos cuál es el sistema que estamos padeciendo y seguimos colaborando con el mismo, no vamos a hacer ningún tipo de transformación. Nuestra mirada tiene que hacer visible a las víctimas de este sistema, ¿no? A los colectivos que sufren todas aquellas opresiones, no lo podemos ocultar. Y nosotras tenemos una parte, dice Cristina Roberti, de ilegalidad en nuestro trabajo. Un ejercicio de desobediencia es a lo que estoy llamando, ¿no? Ahora sí que... Vale. Bueno, en el que la participación no sea un criterio de lujo, sino un punto de partida para realmente compartir otras voces. El objeto y la finalidad es una cosa que tenemos muy confundidas en trabajo social. Volver a retomar que nuestra finalidad, desde la perspectiva crítica, es la construcción de sujetos sociales y políticos, de organización y movilización de las vecinas. No es entrar en el binomio, usted que necesita, yo lo ofrezco o yo le digo lo que no le puedo ofrecer. Más bien, que es como lo que se ha convertido. Y bueno, hay muchos puntos de fuga. Las preguntas que nos hacemos al final es, de todos los puntos de fuga en las que hemos podido inspirarnos, ¿hay algunos elementos en los que yo puedo participar? ¿Hay algunos elementos en los que hago alianza con otras personas para hacerlo? Por eso la importancia de los colegios, las asociaciones, los movimientos. Bueno, me gustaría acabar con una invocación, un poemita. ¿Sí? ¿Me dejan? El resumen. ¿Otro trabajo social es posible? Pues claro, desde esta invocación de Raquel Lanceros en este poema. Que no crezca jamás en mis entrañas
esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niñas hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado, consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Goldovin. Muy interesante tu aportación, pero bien, tal como habíamos planteado, creo que vale la pena trasladarles ahora a ellas otra vez el protagonismo, pero esta vez desde un diálogo, un debate sobre algunos aspectos de los que hayan sido para ellas importantes, interesantes, sí. Y dedicamos unos 10 minutos a este debate aproximadamente, vale, para luego ya dar paso a preguntas para el público. ¿De acuerdo? Perfecto. Mira, a mí hay una cosa que, por polemizar, ¿me entiendes? La Belén Esteban del Trabajo Social. Hay una cosa que planteó Belén que me resultó, entre otras, ¿no?, pero sugerente para dialogar. Es como este sistema tiene la capacidad de fagocitar y de convertir todos aquellos elementos contrasistémicos, ¿no?, o alternativos, o que intentamos de alguna manera asomar la cabeza para ser alternativos, y lo pone a su servicio, ¿no? Léase el empoderamiento, ¿no?, los procesos de empoderamiento que hemos y que planteamos desde el trabajo social, que son muy necesarios a retomar, que es ponerle freno al poder dominante. Empoderar como crecer en el poder adentro y como construir poder popular con... Eso se ha simplificado en talleres de autoestima, habilidades sociales y compórtese usted bien cuando vaya a pedir la paguita. Lo estoy simplificando mucho, nada más que por provocar, ¿eh? Pero seguro que aquí no, pero allá los trabajos fin de grado y las prácticas están plagadas de talleres de habilidades sociales. Aquí no pasa, ¿no? Es una pasada. Yo digo, ¿pero qué coño estamos haciendo? Hablando mal y pronto. Es que son los trabajos sociales. No, es que lo revestimos. Son procesos de empoderamiento. Empoderamiento. Creo que tenemos que repensar mucho el tema del poder, ¿no? La flexibilidad, otro de los aspectos que se nos ha secuestrado. Muchos de los elementos que a veces consideramos alternativos realmente se mercantilizan, se les vacía del sentido profundo y radical de ir a la raíz que tiene y se mercadea con él y nos ponemos de moda todos los, como dice Belén Lorente también, todos los logos que se ponen de moda, el coaching y todas las vainas esas, es lo que hemos estado practicando toda la vida desde el trabajo social. Me quedé con ganas de decir eso, ¿no? No, y es que yo lo comparto, porque además una cosa que no nos ha dado tiempo a... Creo que de alguna manera lo hemos sobrevolado, pero no ha dado tiempo, es el tema de la condicionalidad, porque tú lo has dicho antes, de decir que estamos entreteniendo a la gente. Yo he vivido con mucho cabreo el nuevo proyecto de ley de renta mínima en Andalucía, que básicamente consiste en que la gente haga cosas. Esto es como, dicen, los catalanes hacen cosas. Allí también la gente hace cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se trata de que la gente haga cosas, no importa... Y llegan las situaciones a un nivel esperpéntico de gente... Por favor, séllame el currículum porque es que tengo que sellar 3 currículums. A mí me resulta indignante y me cabrea que no seamos capaces de introducir con suficiente fuerza en el trabajo social el debate sobre la condicionalidad.
que me parece que es una cosa que tiene que salir, es decir, y en la línea de lo que tú planteabas, ¿hasta qué punto somos cómplices? Porque yo creo que otro trabajo social es posible y creo que se pueden hacer cosas. Si no me hubiera creído esto, no estaría hoy aquí. Y en la línea de lo que tú planteabas, al menos no ser cómplices. No hay que ser cómplices de esto. Y cuando tenemos que repensar, cuando hacemos proyectos de intervención social, ¿qué le estamos pidiendo a la gente realmente? Y cuando nos vienen temas de rentas mínimas, de todas estas cosas, y contribuimos a que la gente vaya, selle, yo siempre digo, da igual, aunque ponga a saltar la comba, lo importante es que la gente haga cosas. No importa que al final, en realidad no importa si ese proyecto va a servir para que la persona mejore la situación que tiene. Lo que importa es que haga cosas. Porque si estás cobrando algo es porque eres un vago en el fondo, es porque eres no sé qué, y al menos pues tú tienes que hacer cosas. Entonces creo que el debate de la condicionalidad es un debate urgente y en esta desobediencia de la que tú hablabas, creo que hay cuestiones en las que tenemos que desobedecer. Tenemos que plantearnos. Yo soy funcionaria, ¿vale? Además, no solamente apruebo unas oposiciones, sino que me he funcionarizado. O sea que soy funcionaria. Y en este sentido creo que tenemos que, desde el sector público, que es el que yo vivo, hay que empezar a desobedecer. Hay que desobedecer de una manera con el apoyo colegial, con rigor y con argumentos científicos. Miro a la presidenta en este momento y ha hecho así. Os digo que está delante, no la veis, pero ha hecho así. O sea que ya sabéis. Yo creo que hay que empezar a desobedecer para romper al menos, porque al menos no ser cómplices de esto. Y creo que ese desobedecer hay que articularlo. Y hay debates como el de la condicionalidad que tiene que salir. Porque todos estos mecanismos de control de los que tú hablabas tienen nombre, son cosas concretas que las estamos viendo y que a veces nosotras en nuestros despachos estamos contribuyendo. Entonces, yo lo decía antes, si tenemos que certificar pobreza, yo lo he hecho a lo largo de este tiempo, tenemos que tener a la persona y decirle lo que estamos haciendo. Y decirle que no nos gusta esto que estamos haciendo. A mí me parece muy importante. Yo, cuando he trabajado en atención primaria, allí se llama Servicios Sociales Comunitarios, yo le he dicho a la gente, no me gusta esto que estoy haciendo. No me gusta, me rebelo, tengo que hacerlo. Y en ese proceso tan alienante y tan horroroso que a veces tenemos que hacer con la gente, al menos hay que poner a la gente en la realidad de lo que es y hay que tratar de dignificarla en la medida de lo posible, ¿no? Me parece. Y sobre todo volver al tema, el debate de la condicionalidad. Que en ese sentido me sugieres mucho cómo nos hemos endiosado en el trabajo social, ¿no? De alguna manera hemos pasado, como alguna vez hemos hecho el símil, las cajeras nos pensamos que somos las dueñas de supermercados. Y entonces, o las porteras nos creemos que somos las dueñas del edificio, ¿no? Y no ponemos nuestra alianza o nuestro servicio al servicio de las personas, sino de quien nos paga, ¿no? Y esta es una perversión que tenemos en el trabajo social, porque entre el mandato institucional y lo que hacemos está nuestro código deontológico, que hay que retomarlo y que hay que fortalecerlo, porque realmente nuestro código deontológico, que es nuestra inspiración ética, nuestros valores, no tienen nada que ver con muchas de las cosas que estamos haciendo. Cojámoslos como un elemento, como un mapa, ¿sabes?, para no perdernos. Porque a veces yo creo que nos endiosamos mucho, o otras veces nos inferiorizamos tanto que no somos nadie. Entre que no somos nadie y somos las dueñas del supermercado, creo que nos tenemos que ubicar en el trabajo social. No somos ni las todopoderosas que van a transformar toda la realidad, pero sí que podemos colaborar estratégicamente en que este sistema, que es una gran bestia, le podemos poner un lacito, conjunto con los lacitos que ponen movimientos feministas, antimilitaristas, por la justicia social, la solidaridad internacionalista, las indígenas, es decir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conjuntamente pensando que esto es lo que podemos y esto es a lo que nos comprometemos, pero pensando que es un proyecto más amplio, ¿no? Pero hay algo que tenemos que hacer. Es curioso porque yo he tenido muchas discusiones con compañeras que decían, a esta persona le doy esta ayuda, ¿no?
no, perdona, no es tu dinero, tú no das, no quitas. Las palabras son muy importantes y son muy reveladoras de cómo pensamos en realidad. Y en este tema también tenemos que hacer un mirarnos, porque hasta qué punto, a ver, yo hablaba con una persona que está haciendo una consultoría en otra comunidad autónoma, no voy a decir dónde, y decía que estaba haciendo un cambio de modelo de servicios sociales y estaba retirando a las profesionales el papel de gestión de prestaciones. Y las profesionales se resistían, porque estaban cómodas en el fondo en esta gestión de lo prestacional. Entonces, ¿hasta qué punto queremos abandonar ese poder de la gestión de lo prestacional? Es algo que debemos realmente plantearnos. Bien, más que nada por el tiempo, si os parece, podríamos ahora abrir al hilo de su conversación, o si alguien quiere aprovechar ahora durante estos 10 minutos o diciendo algo de lo que ellas están comentando o ampliando la temática, es un buen momento, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere la palabra? Allá, sí. ¿Te lo acercamos? A ver, vale, sí. Vale, bueno, yo he hecho una reflexión a lo largo de las dos charlas que habéis hecho y teniendo en cuenta que vivimos en un sistema, que yo tampoco estoy de acuerdo con el sistema que tenemos, pero creo que un sistema funciona. Lo que tenemos es un no sistema, eso es lo que yo creo primero. Luego, aparte de que vivimos en un sistema capitalista, como habéis dicho, que creo que se está volviendo muy individualista, que está en extinción la humanidad, la empatía, los valores, porque lo podemos ver con la juventud hoy en día. Yo no es que sea muy vieja tampoco, pero los niños que están saliendo hoy en día, no sé, creo que han perdido mucho eso, ¿no? Los valores, el respeto y todo eso. En cuanto al trabajo social posible, he estado pensando a medida que iba pasando toda la conferencia, y a veces tenemos ventanas cerradas en nuestra mente que solo hace falta que alguien te diga una palabra y se abren. Entonces ves como la claridad del concepto. Y eso es lo que me ha pasado a mí hoy. Y he visto que realmente somos personas que sí que es verdad que todo se ha mercantilizado mucho, que casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor tenemos que pagar para tenerlo. Pero hay una cosa que no nos pueden quitar, creo, que es el conocimiento, y eso se potencia aprendiendo, leyendo, culturizándonos. Creo que por allí es una buena... sería como la grieta del Estado, ¿no? Su grieta sería que nosotros tenemos ese punto de potenciar el conocimiento para que no nos manipulen, para que podamos empoderar a las personas, y creo que eso es un punto muy, muy potente que tenemos como futuros profesionales nosotros, vosotros como profesionales, que apuntar por ahí creo que es una buena idea. Gracias, Katia. Y bueno, ya está. Katy, ¿te parece? Ya está, porque más está ya. Más preguntas. Aprovechar la ocasión. Tenemos todavía 5 minutos. Sí, como rápido y porque una viene también de muy lejos. Compartir que creo que va siendo hora, en lo de lo posible, de cuestionar todo el andamiaje de los servicios sociales y cuestionarlo desde a la par reivindicaciones que nos liberen del sometimiento a quien paga. Dicho de otra forma, tiene que haber menos empleo social y más trabajo social. Relaciones desde el apoyo, los cuidados y los afectos, sin salarización, y eso implica empezar a experimentar. Otra idea, por compartir, es que hay que dejar de montar casitas de marcos regulatorios de actividades de mercado y entender que la acción social la ejercemos todas
y que el aprendizaje es ilimitado en el tiempo y debe serlo. Entonces, hay que tender la mano a cantidad de gentes y sectores, tengan o no titulaciones, que venimos implicadas en la vida, que al fin y al cabo la acción social es la relación humana que construye vida, no es otra cosa. Sí, un momento que Belén sí que tiene algo que decir, no sé, Koldovi también. También se admiten preguntas, ¿vale? ¿Vale? Simplemente quería, la primera intervención me ha gustado mucho lo que has dicho con respecto al que tenemos un no sistema. Una de las cosas que Teresa Matus también transmitió en Mérida, a mí me pareció también muy interesante, decía, cuando hablamos de los académicos, cuando hablan de exclusión social, hablan de gente que está fuera del sistema, como si el sistema fuera algo perfecto, fuera como una especie de peli de Aldous, un libro de Aldous Huxley, ¿no?, en el que están los alfa, los beta, los gamma, ¿no? Entonces el sistema es perfecto, pero hay gente que está fuera del sistema. Entonces ella decía, la exclusión forma parte del sistema, no está fuera del sistema. Este sistema genera exclusión, genera dinámica de dejar a la gente en el camino. Entonces me ha gustado mucho, simplemente quería agradecerte que hayas hecho esto del no sistema, porque en realidad estamos en un no sistema, como ha explicado muy bien Koldovi. Nada, simplemente hacer ese apunte. Más. Sí, Amanda. Pilar. Hola. Hola. Vale, antes habéis expuesto que para vosotras era importante el expresarle al usuario o a la usuaria que yo no estaba de acuerdo en lo que tenía que hacer, ¿no? En lo que yo tengo que hacer esto, pero no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo con lo que dice el sistema que tengo que hacer. Y entonces, en ese momento, la pregunta que se me hace ¿es importante crear el vínculo con el usuario o la usuaria en cuanto a mí como profesional o en cuanto a la entidad? ¿Me entendéis? Perfectamente. Porque, claro, esa persona dirá, pues si voy allí y hacen cosas que no les gusta hacer, es porque a lo mejor el servicio no es tan bueno como tiene que ser. Pues no vuelvo, ¿no? Pues eso lo pueden pensar. Entonces, ¿qué haces? Sí, bueno, es que es importante, desde mi punto de vista es importante separar a la persona profesional de la institución para la que trabaja. La gente, como yo antes decía, la gente no es tonta y la gente sabe muy bien cuándo va, a qué va, y de hecho la gente conoce muy bien las reglas del juego, por desgracia, porque hemos construido un sistema o sistemas públicos de servicios sociales estereotipados en los que la gente tiene muy claro a lo que va. Pero normalmente la reacción de las personas que vienen a solicitar algún tipo de ayuda económica no suele ser cuando tú le planteas las contradicciones, no suele ser no vengo, porque por desgracia la gente necesita, la gente que viene, es mentira que la gente va porque necesita esa ayuda para solventar una situación que tiene en ese momento, ¿no? Entonces no suele darse un rechazo cuando le hace este tipo de planteamiento a la gente. Yo en mis 25 años, sé que no aparento 25 años de profesión, pero los tengo. Es así. Nunca me he encontrado a nadie que cuando tiene una actitud, que no siempre he tenido una actitud honesta con la gente, porque es difícil tener una actitud honesta con la gente, pero nunca me he encontrado a nadie que haya tenido una reacción negativa ante la honestidad. Nunca. Podrán decir, pues me va a permitir el auditorio que diga algo que me han dicho algunas, que vaya mierda de servicios sociales, pero no vaya mierda de trabajadora social, que es distinto. Entonces, creo que es importante ser y tratar a la gente como gente inteligente. Sé que esto suena como muy aburrada que esté diciendo esto en este auditorio, pero es que no siempre observo una tendencia a tratar a la gente como con minoridad, como si la gente no tuviera inteligencia o fueran menores de edad o necesitaran que le explicáramos, y no es así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, la reacción no suele ser de rechazo, porque por desgracia la gente sabe muy bien cómo funciona el sistema. Yo simplemente compartir que habría que hacer una revisión también del lenguaje que usamos. Cuando hablamos de usuaria,
ya estamos invitando a un tipo de relación que es de usar, y en este contexto de usar y tirar, ¿no? Entonces no hay una relación de complicidad, de horizontalidad, de dignificación mutua, de humanización mutua, ¿no? Y simplemente no solo revisar el lenguaje, sino también revisar nuestras prácticas. Y estoy muy de acuerdo con que cuando hay honradez y cuando hay claridad y complicidad, creo que funciona la cosa de otra manera diferente, ¿no? Porque previo a eso es la pregunta de ¿con quién hacemos la alianza? ¿No? Realmente, ¿a qué intereses queremos servir? ¿A que se mantenga este chiringuito para que pocos tengan mucho y muchas tengamos nada? ¿O queremos, desde dentro del sistema que es en el que estamos, abrir otros espacios o microutopías o huertas utópicas, ¿no? En las que ya podamos vivir otra manera de ser, de hacer, de relacionarnos, que favorezcan más soberanía y que ponga un dique ya a este poder dominante que está acabando con nuestras vidas, ¿no? Pilar creo que quería hablar. No le vamos a dejar con la palabra en la boca, que son malísimos para el cuerpo. Un pisco más que sea. No, si Pilar quiere hablar, vamos a dejar que hable, ¿no? Claro. Pero sí que sería la última intervención. Sería la última intervención porque para cumplir un poco con el horario y están los compañeros, las compañeras que han hecho el Visual Thinking para cumplir, pero Pilar, si quieres comentar. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, muy rápido. Muy rápido. Solo era cuando, Belén, cuando tú has dicho tenemos que hacer que sea coherente la perspectiva, lo que nosotros entendemos que es el mundo, nuestra visión del mundo, con las acciones que hacemos. Y a veces no es coherente. Yo me da la sensación que siempre es coherente, que en realidad tratamos a la gente de la manera que sentimos el mundo. Otra cosa es lo que decimos. Y que a lo mejor lo que hay que revisar es si lo que charlamos, si lo que nosotros largamos de lo que creemos que es el mundo, es lo que en realidad creemos o es lo que políticamente es correcto decir. Yo creo, pero que en realidad tú tratas a la gente como crees que la gente es. Y que a veces hay discursos impostados. Y solo quería decir eso. Y agradeceros mucho vuestra participación, ha sido muy interesante y ya si hay que provocar, pues se provoca. ¿Cómo habéis conseguido que terminemos otra vez fustigándonos? Gracias.